Cuando usted va de compras al supermercado, ¿se ha preguntado cuál es el proceso por el que pasan todos los alimentos que lleva a su mesa? ¿Quiénes los producen? ¿Son saludables o perjudiciales para nuestra salud por los químicos que contienen? Todo esto lo veremos a continuación en Pantalla Viva y también aprenderemos las alternativas que existen frente a la actual industria alimenticia. La producción y el consumo de alimentos no solo son vitales para la vida, sino también para el desarrollo de una sociedad o un país. Sin embargo, rara vez nos preguntamos cómo se producen o fabrican esos alimentos, cómo llegan a nuestras manos. La cadena de producción de los alimentos pasa por diversas etapas y en cada una de ellas muchas veces se generan impactos ambientales. ¿Cómo podemos producir y consumir alimentos de manera sustentable? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. La alimentación es un fenómeno complejo, un producto de las relaciones sociales y que a la vez va a producir relaciones sociales. Por ejemplo, en este momento, en las sociedades occidentales, son los aspectos económicos los que priman al momento en que una persona decide qué es lo que va a comer. Hoy en este planeta hay suficientes alimentos como para que todos los habitantes comieran bien. Sin embargo, tenemos 1.000 millones de desnutridos y 1.500 millones de personas con sobrepeso. La producción agropecuaria es el primer eslabón en la cadena de producción de alimentos. ¿Cuáles son los impactos negativos que genera en el ambiente? La agricultura genera impactos sobre el medio ambiente desde los primeros agricultores y para siempre en ese sentido. La agricultura tiene impactos negativos como la utilización de los nutrientes en el suelo, como la utilización de agroquímicos. Hay otro efecto que recién estamos aprendiendo ahora, que es todas aquellas cosas que hacemos en un campo y tienen impacto mucho más lejos que ese campo, que está todo enmarcado dentro de lo que es la contaminación difusa. Uno de los problemas principales que enfrenta la agricultura mundial tiene que ver con el acceso al recurso hídrico. El mundo hacia el año 2020 aproximadamente estará enfrentando una grave crisis vinculada al acceso al agua potable. En ese sentido, tanto la agricultura como la ganadería traccionan muy fuertemente porque se llevan aproximadamente entre el 75 al 85% del agua del planeta. El segundo gran paso en la industria de los alimentos es su fabricación. La combinación de elementos, de ingredientes y el uso de maquinarias industriales para la obtención del producto final utilizan, en muchos casos, recursos no renovables. ¿Cuáles son los impactos ambientales en la etapa de la producción alimenticia? En la etapa de producción de los alimentos se generan impactos principalmente en el agua, en el suelo y en el aire. En relación al agua, hay industrias que requieren grandes cantidades de este recurso
para, por ejemplo, el lavado, enjuague o transporte de los productos. Y a su vez también para el lavado de las maquinarias y de las áreas de trabajo. Hay algunas industrias que se caracterizan por utilizar grandes volúmenes de agua, como por ejemplo la industria láctea, de la carne y del pescado. En relación al aire, los impactos están dados principalmente por la generación de olores y de material particulado. Finalmente, en lo que respecta al suelo, los impactos se generan a partir de la generación de residuos sólidos y efluentes líquidos. La gran mayoría de los alimentos que llegan a nuestra mesa recorre grandes distancias. Existe una compleja e intrincada red de distribución de alimentos que se transportan en camiones, trenes o barcos. A eso se le suman también los viajes en auto que hacemos para ir a hacer las compras. Todos estos vehículos, llevando y trayendo alimentos, también ocasionan impactos ambientales. La logística de nuestros productos es otra de las partes en la cual generamos impactos sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. El mundo se ha ido acostumbrando a tener los alimentos inclusive frescos, no importa en qué momento del año sean o no producidos localmente. Y para esto ha aumentado el comercio y ha aumentado la posibilidad de que un hemisferio atienda con su producción en fresco al hemisferio opuesto. En todas las etapas de la cadena de producción existe un factor importante y al que muchas veces no se le presta demasiada atención: el desperdicio de los alimentos. La logística tiene mucho para mejorar en términos del sistema productivo y los productores tenemos que trabajar en ello porque además del consumo de combustibles fósiles, una parte importante de lo que producimos se pierde en el proceso de logística. Por ejemplo, en hortalizas y verduras en nuestro país, hoy más del 40% de lo que se transporta pierde valor en el transporte por golpes, daños y desprolijidades. Se pierde fundamentalmente por problemas en la siembra, en la cosecha, en el transporte, en el almacenamiento, pero también se pierde porque se tira mucho alimento. Por lo tanto, el dilema es, ¿vale la pena solamente pensar en la necesidad de aumentar la producción o es conveniente modificar esos porcentajes tan altos de pérdidas en las diferentes etapas? Cuando vemos los problemas ambientales que se generan en toda la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos, aparece una pregunta inevitable. ¿Qué se puede hacer para mejorar este modelo? Desde hace aproximadamente 50 años, el crecimiento de la cantidad y de la calidad de alimentos en el mundo estuvo sostenido en gran medida por el aumento de productividad por hectárea. Se impone una nueva manera de producir, una producción responsable, una producción sustentable, una producción amigable con el productor y con el medio ambiente. Así como es posible encontrar impactos ambientales en cada eslabón de la cadena de producción y consumo de alimentos, también existen soluciones para cada una de ellas. Para el mejor cuidado de los suelos y de hecho mejorar la calidad de los suelos existen varias herramientas y por suerte en nuestro país vamos adelante en algunas de ellas. El primero, la siembra directa, nos ha cambiado el sistema productivo, baja la erosión eólica e hídrica enormemente con respecto a una agricultura convencional, disminuye la cantidad de uso de combustible fósil por hectárea de una manera impactante. La otra alternativa tiene que ver, mirando un poco hacia futuro, con la intensificación sustentable de los sistemas de producción. Esto es un desarrollo e implica una actitud bastante importante de trabajar en la reposición de los nutrientes, en la rotación de cultivos, en la rotación de principios activos en términos de la utilización de agroquímicos y en ponerle en síntesis mucho más conocimiento a la agricultura de cada espacio
territorial para poder tener un aumento de la productividad bajando los impactos ambientales negativos. Otra de las formas de mantener los suelos es trabajar de manera orgánica. La producción orgánica es un movimiento de alguna manera que viene creciendo a escala mundial y hoy en día también empieza a tener una creciente importancia en las economías en vía de desarrollo, particularmente en Argentina, Brasil, Perú, México. La producción orgánica en la Argentina ha sido pionera no solamente en la región, sino también entre los primeros del mundo. La 25.127 es la ley que da consistencia y posibilidades de tener un marco jurídico que asegure que bajo determinadas prácticas culturales se obtiene una producción que, de acuerdo a las normas internacionales, está considerada orgánica. Los alimentos producidos con este tipo de técnica, además de ser libres de agroquímicos, de agrotóxicos, tienen todos los micronutrientes que los productos de la agricultura industrial no los tienen. Entonces, por eso que ahora se venden los suplementos estos dietarios, porque los microelementos, cobre, molibdeno, calcio, muchas de las plantas que están producidas con las otras técnicas no las tienen. Producir alimentos de manera sustentable también puede tener beneficios sociales. Por ejemplo, crear nuevos puestos de trabajo o poner en valor lugares abandonados. Si tenés la sala chiquita, le sacamos un poquito de los yuyos de acá del medio. Y mira, acá nacieron las borrajas y cebollita también. Está linda acá la tierra allá. Nosotros estamos trabajando en el programa de agricultura urbana, que es de la Municipalidad de Rosario. Trabajamos también con el Pro Huerta INTA. Es un programa que surgió en la crisis desde el 2002, sobre todo para que personas que estaban desocupadas pudieran tener un ingreso a partir de producir verduras con técnicas ecológicas. Y con este uso se preservan de usos indebidos y se transforman porque ofrece servicios ambientales a la ciudad, aparte de ocupación a mucha gente que estaba desocupada. Una de las cosas que surgieron también ahí fue la oportunidad de hacer ferias. No había en Rosario ferias, entonces bueno, los productos que se comercializan son sobre todo verduras y plantas medicinales producidas en forma agroecológica y están distribuidas en todos los distritos que tiene la ciudad. Yo soy Liliana, soy huertera, pertenezco a la Huerta del Hogar Español. Bueno, esto para mí es una gran ayuda para el consumo mío y para la venta, porque nosotros, o sea, lo que producimos lo vendemos y es un ingreso muy importante para nosotros económicamente. El proceso de alimentación de las vacas lecheras consiste en suplementar a su base pastoril de alimentación e incorporar en su suplementación fuente de lípidos vegetales, principalmente de oleaginosa, soja o girasol. Esa suplementación con esa dosis de lípido vegetal es la que aporta precursores para que la vaca en su rumen produzca este ácido graso funcional o benéfico que es el CLA. Como característica distintiva, la suplementación con lípidos vegetales o aceites vegetales tiende a reducir la emisión de gas metano por parte de las vacas lecheras, ya que inhibiría el desarrollo de una bacteria que es responsable de la generación de metano en el rumen de la vaca y por ende la emisión de ese gas a través de la aeroadaptación. La agroecología, como tal, es la agricultura del futuro. Es la agricultura del futuro porque justamente apunta exclusivamente a disminuir todos los impactos ambientales y a generar una producción de alimentos más sanos. La agroecología, la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes biológicos son algunas de las alternativas saludables y amigables con el medio ambiente, los animales y los seres humanos. Estas nos ayudan a tener una mejor calidad de vida sin tener que ser depredadores de nuestro propio planeta, porque todo lo que le hagamos a él, nos lo hacemos a nosotros mismos. Nos vemos en la próxima emisión de Pantalla Viva. Hasta pronto.